Comenzamos con el temario del sistema urinario, donde en esta clase vamos a hablar sobre las características histológicas del riñón. Este es un tema que es bastante largo, por lo tanto lo voy a dividir en dos partes. De manera introductoria, recordar que el riñón o los riñones son órganos pares que se encuentran ubicados en el retroperitoneo, que tienen forma más o menos de frijol, y se encargan del ultrafiltrado del plasma, por lo tanto, se forma la orina. También se encarga de remover sustancias tóxicas producto del metabolismo, conserva sales, glucosa, proteínas y agua. Eso se hace gracias al sistema renina-angiotensina, al sistema de la hormona antidiurética, que ustedes tienen que leer para que lo puedan entender un poco. Ahora, de manera general, ¿cuáles son las funciones del riñón? Bueno, regulación del equilibrio hídrico y electrolítico, excreción de desechos metabólicos y sustancias bioactivas, tiene una función endocrina gracias a la producción de renina y de eritropoyetina y interviene en el equilibrio ácido-base. En el riñón hay dos sistemas, de manera general. Hay un sistema de filtración que es dada por el glomérulo renal y no es más que un ultrafiltrado del plasma sanguíneo. Y hay un sistema tubular, eso tiene que ver con el sistema, como esa tubería, podemos decir, que se encarga de modificar la orina. Se llaman túbulos, donde ocurre la secreción hacia la luz y la absorción de la luz hacia los capilares. Y por lo tanto se forma la orina. El riñón o los riñones están envueltos, están recubiertos por una cápsula que se conoce cápsula de Gerota. Es la misma cápsula que conocemos, que es de tejido conectivo denso y regular, pero es muy delgada. También se describe que puede haber fibras elásticas y adipocitos. Esto es un esquema de un riñón, un corte longitudinal, para que más o menos se vayan familiarizando con lo que vamos a hablar hoy. Se supone que la porción externa está la cápsula, luego inmediato a la cápsula estamos en una zona que es la corteza. Recordemos que esto no es un órgano hueco, por lo tanto no vamos a hablar de mucosa, submucosa, muscular, ¿ok? Esta zona que se ve amarilla, que tiene forma de pirámide, se llama médula, ¿ok? Y se llaman pirámides renales. Hay proyecciones de la médula hacia la corteza que se llaman rayos medulares. También se le dice, tiene otros nombres que vamos a hablar más adelante. Y hay proyecciones de la corteza hacia la médula que le da esa forma piramidal que se llama columna renal. En ese vértice de esa pirámide está el cáliz menor, de aquí sale la orina, después va el cáliz mayor, pelvis renal y de allí hacia el uréter. La zona cortical del riñón representa el 70% del órgano. Desde el punto de vista anatómico in vivo, podemos observar que esa zona tiene un color rojo vinoso o pardo oscuro y un aspecto granular, ya que es muy vascularizada. ¿Qué elementos vamos a encontrar allí? Bueno, los corpúsculos renales, el laberinto cortical, donde están los túbulos contorneados, gran parte de ellos, y las columnas renales de Bertin, ya vamos a hablar de ellos. Esto es una foto de un corte anatómico del riñón, donde pueden observar que tiene una coloración roja vinosa, donde esta porción que está menos roja, o sea, hace un poco menos rojo, esta es la corteza, esta que tiene forma de pirámide es la médula, las columnas renales, pirámides renales, ¿ok? Si ustedes observan, hay unas radiaciones del mismo color de la médula que van hacia la corteza, esos son los rayos medulares, ¿ok? Entonces quiere decir que hay parte de la médula que se proyecta hacia la corteza. Aquí más o menos estaría el cáliz menor. Y esto es una imagen, un corte longitudinal de un riñón coloreado con HE, donde lo más basófilo es corteza, tiene forma de pirámide la médula, ¿ok? Columnas renales, observamos unas líneas que tienen más claras, que no se ven muy bien, serían las rayas medulares, y aquí estaría la pelvis menor, de cáliz menor, disculpen. Ahora, la zona medular es más clara porque es menos vascularizada. ¿Ok? La forma que tiene la zona medular, como le comenté, tiene forma de pirámide y es conocida como las pirámides renales o de Malpighi o Malpigio. También lo pueden encontrar. Están delimitadas por el borde córtico medular, que sería la base de esa pirámide que está en relación con la corteza, y hay proyecciones
que van de la médula hacia la corteza que se llaman rayos medulares o de Ferrell. El vértice de esa pirámide es donde se forman los conductos de Bellini que tienen contacto con el cáliz menor. Esto es un corte histológico con VHE de la zona medular donde observamos abundantes túbulos con diferentes características que vamos a hablar más adelante. Este esquema está bien práctico para que entiendan lo que les quiero explicar. De las características histológicas del riñón. Tenemos la cápsula que está señalada aquí. Esto que está punteado sería la corteza, ¿ok? Que se proyecta hacia la médula y la delimita formando las columnas de Bertin o de Bertini, también las pueden conseguir. También podemos encontrar esta forma piramidal, ¿ok? Que es la que le hablé aquí, que son las pirámides renales o de Malpighi o Malpigio, que es la médula, ¿ok? Y hay proyecciones de la médula hacia la corteza que se conocen como rayos medulares o pirámides de Ferrein, ¿ok? Apréndanse los nombres porque es muy importante que se los aprendan. Esto es una imagen de un corte histológico coloreado con HE de el riñón, donde observamos todo lo que se ve más rojo, podemos decir, sería la corteza. Aquí está la cápsula, ¿ok? Esto más claro, porque tiene menos vasos sanguíneos, mucho menos, abundantes túbulos, sería la médula, pirámide renal, y observamos cómo se proyectan radiaciones de esa médula, ¿ok? Que son las pirámides o rayos medulares de Ferrein. Aquí se observa tomar una parte de la porción periférica, la ven con mayor aumento, esto sería la, la cápsula de Gerota del riñón, ¿ok? Observamos lo más claro, que es la médula. Aquí vemos las radiaciones, ¿ok? Rayos medulares o pirámides de Ferrein, y todo lo que se observa aquí, donde observamos unas estructuras circulares, que son los glóbulos renales, sería la corteza. Ojo, en la médula no hay corpúsculos renales. Volvemos a observar la imagen para que recuerden. Cápsula, corteza y médula. Aquí no se ve la cápsula, pero todo esto es corteza, las columnas de Bertin, y esta es la médula. Ahora, hay otras definiciones que también tienen que saberse, lo que es un lóbulo renal y que es un lobulillo renal. Estos están en estrecha relación con lo que son las pirámides renales y el arco cortical. El arco cortical, recordemos que es esta zona donde se toma una pirámide renal, las columnas relacionadas que la delimitan y el borde de la corteza. Entonces, en esta imagen, para apreciar un poco más mejor, que ustedes pueden tener las características del lóbulo. Esto que está más grande es el lóbulo renal, ¿ok? A la derecha. Entonces, ¿qué tiene? Una pirámide renal con sus radiaciones medulares, ¿ok? Delimitado por las columnas de Bertin y el borde cortical periférico. Esto es un lóbulo renal, ¿ok? El lobulillo renal está formado por una pirámide de Ferrein, una parte de la corteza y una parte de la médula. Entonces, el lobulillo renal está formado por un rayo medular o pirámide de Ferrein y el tejido cortical circundante. Es un pedacito, es como si tomáramos este pedacito aquí, es un lobulillo, y todo lo grande es el lóbulo. ¿Por qué es importante el lobulillo renal? Bueno, porque allí se encuentra la estructura funcional del riñón, que es la nefrona. Volvemos a observar la caricatura. Esta porción donde se ve parte de la médula con su rayo medular y la corteza circundante, esto representa el lobulillo renal. Y si observamos, hablamos del lóbulo renal, sería toda la pirámide con la columna de Bertin y la corteza que lo delimita. ¿Ok? Entonces, si tomamos este pedacito y lo observamos, se podemos encontrar todas las estructuras que intervienen en la formación de la orina que se llaman nefrona. Ya vamos a hablar del tema. En el riñón, entre sus estructuras importantes, que son los túbulos, los glomérulos, hay un intersticio, ¿ok? Donde hay tejido de sostén. ¿Okay? Es ese espacio que está entre los túbulos y extravascular del parénquima renal. Le da soporte, hay vasos linfáticos
y los límites están dados por la membrana basal de los túbulos y los capilares. Entonces, este es un corte histológico que pareciera que es de médula por la cantidad de túbulos que hay con diferentes características, y entre los túbulos hay tejido, que entonces esto se llamaría intersticio renal. En la parte cortical, el intersticio separa los túbulos adyacentes y rodea las arterias interrenales. En la médula evita la difusión de solutos de la médula a la corteza. ¿Qué tipo de células podemos encontrar en el intersticio? Fibroblastos, también se les llama células intersticiales tipo 1, tienen abundantes lípidos. En la corteza, los fibroblastos intervienen en la producción de eritropoyetina y enzima ecto-5-nucleotidasa. Y en la médula secretan abundantes glucosamidoglucanos y ácido hialurónico. También encontramos unas células que se llaman células dendríticas o no residentes, que son presentadoras de antígenos, que serían lo similar a un macrófago. Y bueno, la matriz que se habla, la matriz celular propia del tejido conectivo que ya conocemos. En cuanto a la vasculatura, ojo con esto, porque de allí viene la importancia de la formación del glomérulo renal. Está la arteria renal principal, que se ramifica en la arteria ventral y dorsal, luego las arterias segmentarias, luego las arterias interlobares, las arterias arciformes o arcuatas que están entre la corteza y la médula, luego las arterias interlobulares y se forma la arteria o la arteriola aferente. La arteriola aferente es la que penetra o forma el glomérulo renal. La arteriola aferente se enrolla formando un ovillo capilar glomerular. Luego sale la arteriola eferente, va hacia la red capilar peritubular en la corteza, de allá los vasos rectos arteriales descendentes, a los capilares peritubulares en la médula y de allí al sistema venoso. ¿Okay? Ojo con esto porque tiene que aprenderse de dónde proviene la arteriola aferente que forma el glomérulo renal. Entonces, simplemente esta imagen es para que lo repase, para que lo entiendan. Observamos aquí la arteria renal, tenemos la arteria ventral, ¿ok? Estas son las arterias acciformes, para que lo entiendan, que están entre la corteza y la médula, ¿ok? Luego se forma, si seguimos el esquema, estamos en las segmentarias, las arciformes, las interlobulares y luego las aferentes, la arteriola aferente. Y bueno, la arteriola aferente, como observamos aquí, se enrolla, forma el ovillo y sale la arteriola eferente, ¿ok? Y en la parte venosa es más sencilla, es como ir de atrás hacia adelante de nuevo, donde hay una vena arqueada, ¿ok? Y se van ramificando, más gruesa va a ir a la vena renal. Es menos compleja, pero la parte arterial sí es muy importante que se la aprenda. Ahora, esta definición es muy importante. ¿Qué son las nefronas? Es la unidad anatómica y funcional del riñón. Y las nefronas se encuentran en los lobulillos renales, ¿ok? Se dice que las nefronas en la corteza renal hay aproximadamente de 1.5 a 2 millones de nefronas en un riñón. E inicia en el ovillo capilar, es decir, aquí, donde está el glomérulo renal. Ok. La nefrona tiene dos grandes estructuras, el glomérulo o corpúsculo renal y el sistema tubular córtico-medular. ¿Ok? ¿Cuáles son los componentes del sistema córtico-medular? El túbulo proximal, el asa de Henle o túbulo intermedio, también lo pueden encontrar con ese nombre, el túbulo distal y el túbulo conector. El túbulo conector es el que conecta el túbulo distal con el túbulo colector. Entonces, ojo, por favor, tienen que saberse esto. Los componentes de las nefronas, el glomérulo o corpúsculo renal y el sistema tubular córtico-medular. Ahora, un túbulo unirífero, ¿ok? Es la nefrona más el túbulo colector, es decir, es todo esto más el túbulo colector, que es el que va a llevar la orina hacia los conductos de Bellini. ¿Ok? Entonces, recordemos cuál es. De aquí para acá, si tomamos en cuenta, este es el ovillo, túbulo contorneado proximal, asa gruesa de Henle, asa delgada de Henle, asa gruesa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulo conector. Hasta aquí. Todo esto es la nefrona.
Y el túbulo unirífero es la nefrona más el túbulo colector. ¿Ok? Sería todo esto, sería el túbulo unirífero. Ahora vamos a hablar con calma del glomérulo o corpúsculo renal. Esta es una estructura que es pequeña, pero tiene muchísimos detalles. Es importante que recuerden que los glomérulos solo van a estar en la corteza renal. Tienen un diámetro más o menos de 150 a 200 micrómetros de diámetro, ¿ok? Tienen un polo vascular, que es donde entra la arteriola aferente, que se forma el ovillo, ¿ok? En el ovillo, entre estas arteriolas que forman el ovillo, hay una célula que se llama mesangiales, ¿ok? Y tiene un polo urinario, que es donde sale el ultrafiltrado que se produce aquí, del plasma, ¿ok? Es importante que recuerden que el ovillo o la córpula renal está rodeada por una cápsula que se llama cápsula de Bowman. Ya vamos a hablar de eso. Esto es una imagen de microscopía electrónica de barrido donde pueden observar un glomérulo renal. Y esto es un corte histológico coloreado con H, donde podemos observar estas estructuras redondas en la corteza, son los glomérulos renales. Esta imagen se ve muy bonita. Esto es el glomérulo renal. Okay, aquí está la arteria aferente formando el ovillo, o cuando el ovillo es formado. Esto que lo rodea, okay, es la cápsula de Bowman. Recordemos que es un ejemplo de epitelio simple plano. Esto sería el polo vascular, que es por donde entra la arteria aferente, y este es el polo urinario, donde sale la orina que se sale, producto del ultrafiltrado. Y esto es un espacio que se llama espacio de Bowman. Aquí se ve muy bien esto, estructura donde observamos abundantes eritrocitos, sería el polo vascular. Este sería la arteriola aferente. Y esto es el glomérulo, cápsula de Bowman. Ok, la cápsula de Bowman tiene dos partes. Una capa parietal, que es la externa, que está revestida por un epitelio simple plano, ¿ok? Y la capa visceral que recubre los capilares. Estos capilares son de tipo fenestrados y están envueltos o rodeados por unas células que se llaman podocitos, ¿ok? Y entre la cápsula, la capa parietal y la capa visceral hay un espacio que se llama espacio urinario o de Bowman. Vuelvo a explicar, aquí no se ven los polos, pero se ve el glomérulo renal. Esto sería la capa parietal de la cápsula de Bowman revestido por un epitelio simple plano. Ustedes ya conocen las características. Y aquí estaría la parte visceral, que está formado por los capilares fenestrados y unas células que se llaman podocitos, que ya vamos a hablar de ellas. Volvemos a observar, aquí se ve muy bonito este corte histológico coloreado con H. Esto es un glomérulo, este es otro. Todos estos son glomérulos renales. Este es un rayo medular de Ferrein, ¿ok? Aquí están los glomérulos renales. Y se observa muy bien toda la cápsula de Bowman, el espacio urinario de Bowman y el glomérulo renal como tal. Aquí se ve muy bien las imágenes donde se ve esta estructura tubular donde hay abundante eritrocito. Este es el polo vascular, este es el glomérulo renal, la cápsula de Bowman, la capa parietal, ¿okay? El espacio de Bowman. Y aquí se ve el polo urinario, ¿okay? Aquí no hay eritrocitos, este es el polo urinario. La cápsula de Bowman, capa parietal, el espacio urinario, el glomérulo renal. Ahora, como les comenté, ese ovillo corpúsculo renal está envuelto por una célula que se llama podocito. Esta célula tiene la característica que emite múltiples prolongaciones que rodean el capilar, o el capilar, por supuesto, en ese momento hay capilar, ¿ok? Y forma unas hendiduras de filtración, más o menos, son unos espacios más o menos de 25 a 35 nanómetros. Ahí es donde ocurre la barrera de filtración glomerular y interviene en el equilibrio hidroelectrolítico, es decir, ahí se produce el ultrafiltrado del plasma que va a formar la orina, ¿ok? ¿Cuáles son los tres grandes componentes de la barrera de filtración glomerular? Ojo con esto, la pared del endotelio capilar, la membrana basal o lámina basal glomerular y los pedicelos, que son como esos deditos, esas prolongaciones de los podocitos. Esto que está aquí son los pedicelos.
todas estas prolongaciones. Entonces, esto es un esquema para que entiendan un poco las características de la barrera de filtración glomerular. Lo que está de este lado, ¿ok? Es el endotelio, ¿ok? Con las fenestras del capilar. Recordemos que las fenestras tienen sus poros tienen una forma de un diafragma y que la lámina basal es continua, a diferencia del capilar sinusoide. Y estos son los pedicelos de los podocitos, las prolongaciones de los podocitos. Y hay unas ranuras, un espacio entre los pedicelos. Y aquí se produce el intercambio, o sea, la ultrafiltración de la sangre hacia el espacio de urinario donde se produce la orina. ¿Ok? Esta es otra imagen, esta es una caricatura para que observen de nuevo, este es el capilar, ¿ok? Estos son los podocitos con sus prolongaciones que se llaman pedicelos, ¿ok? Esto es una micrografía electrónica de transmisión donde podemos observar el endotelio capilar, las fenestras, ¿ok? De la pared del endotelio capilar, la lámina basal del endotelio, ¿ok? Y los pedicelos, ¿ok? De los podocitos donde se forman los espacios que entonces producen la filtración. Si lo observamos con mayor aumento, esto sería la lámina basal, este es el capilar con las fenestras y estos son los pedicelos con las ranuras de filtración. Entonces, ante esta forma ocurre el ultrafiltrado de la sangre para formar la orina. Volvemos a observar, ¿ok? Esta es la barrera de filtración, estos son los pedicelos, las ranuras de filtración, lámina basal, y este es el endotelio capilar con las fenestras. Aquí de nuevo, los pedicelos, las ranuras de filtración, lámina basal, y esta sería el endotelio capilar. Aquí se observan un poquito las fenestras. Ahora, en el glómerulo renal hay un grupo de células, aparte de los capilares y de los podocitos, que son las células mesangiales. Existen células mesangiales intraglomerulares, extraglomerulares y justaglomerulares. Las intraglomerulares tienen características fagocíticas, ya que reabsorben la lámina basal, le dan soporte a los capilares y son receptores de angiotensina 2. Vuelvo y repito, léanse el sistema renina-angiotensina, es importante. Observen esta caricatura. Esto es un glomérulo renal. Aquí están los capilares, ¿ok? El capilar. Se toma, es como tomar en aumento esta zona donde está el capilar y entre los capilares están las células mesangiales intraglomerulares. Si lo observamos con microscopía electrónica de transmisión, ¿ok? Esto sería el capilar, aquí hay otro capilar y esta célula que está entre ellas es la célula mesangial intraglomerular. Ahora, están las células yuxtaglomerulares y las mesangiales extraglomerulares o de lasis. Ellas intervienen en el aparato yuxtaglomerular que después vamos a hablar, pero tienen que conocerlas. Las yuxtaglomerulares son células modificadas de la capa muscular de la arteriola aferente que va a formar el glomérulo, justo antes de entrar al glomérulo lunar. ¿Ok? Tiene abundantes glándulos que contienen renina. Si observamos esta imagen, ¿ok? De la arteriola aferente, observemos que la capa muscular aumenta su tamaño, las células. ¿Ok? Estos son las células yuxtaglomerulares. Este es el glomérulo renal. ¿Ok? Esta es la arteriola que está entrando para formar el glomérulo. Estas células aumentan de tamaño y forman las células yuxtaglomerulares. Son un poco más, su citoplasma se caracteriza porque es bastante eosinófilo. Ahora, las células mesangiales extraglomerulares o de LASI se encuentran en el polo vascular de la arteriola aferente, pero son células de la túnica media que se modifican, ¿ok? Y toman una característica epitelioide y son redondas, grandes y claras. Si observamos aquí esta caricatura, ¿ok? Esto es el glomérulo renal, las células mesangiales intraglomerulares, ¿ok? Las que están fuera del glomérulo son las extraglomerulares y las que se modifican
de la arteriola aferente antes de formar glomérulos son las yuxtaglomerares. Estas células son las que les estoy comentando que son las células mesangiales extraglomerulares. ¿Ok? También hay otra estructura que se llama mácula densa, ¿ok? Que forman un contacto directo entre quienes, entre las células yuxtaglomerulares, recordemos que es una modificación de la túnica media de la arteriola aferente, ¿ok? Y las células del extremo ascendente del túbulo contorneado distal. Se caracteriza porque estas células, en vez de formar un epitelio simple cúbico, se tornan cilíndricas, son altas, ¿ok? Y este contacto directo se llama mácula densa. Si observamos esta imagen de los glómerulos renales, ¿ok? De la corteza renal, este es el glomérulo, aquí observamos una estructura tubular, ¿ok? Donde esta zona, estas células de su epitelio son un poco más altas y están en contacto con otro grupo de células, esto sería la mácula densa. ¿Ok? Si observamos aquí, esto es con microscopía electrónica de transmisión, donde observamos las células yuxtaglomerulares que tienen abundantes gránulos, por eso es que se ven muy eosinófilos, ¿ok? En el citoplasma, este es un túbulo contorneado distal, ¿ok? Donde las células que están en contacto con las yuxtaglomerulares se tornan más altas, ¿ok? Como se ve aquí. Entonces, esto es la mácula densa. Aquí observamos de nuevo, este es el túbulo contorneado distal, aquí están las células yuxtaglomerulares y se ve más alto, las células que están en contacto con las yuxtaglomerulares son la mácula densa. Aquí también se observa, muy bonito, este es el túbulo contorneado distal. Vemos que de manera característica estas células aumentan de tamaño, son un poco más altas y están en contacto con otras células que son muy eosinófilas. Esto es la mácula densa. Ahora, como les comenté anteriormente, este complejo de células que les hablé forman el aparato yuxtaglomerular, ¿ok? ¿Cuáles son los componentes del aparato yuxtaglomerular? Las células yuxtaglomerulares, recordemos que es una modificación de la túnica media de la arteriola aferente, las células extraglomerulares, ¿ok? Y la mácula densa. Entonces, observamos el aparato yuxtaglomerular, las células yuxtaglomerulares, ¿ok? Las células mesangiales extraglomerulares y la mácula densa. Todo esto forma el aparato yuxtaglomerular. Ahora vamos a hablar un poco sobre las características de los túbulos que intervienen en la formación de la orina.